Entonces, el día de ayer nos habíamos quedado en lo que venía siendo un sistema porta, ¿no? Ya tenemos bien estos conceptos, ya tenemos bien los conceptos de diferencias entre arteria y vena. Les prometo, sus profes les van a dar como 3 diferencias nada más, la de que salen del corazón y así, pero pues ustedes entre más cosas sepan, les juro que es más productivo para ustedes y les sirve muchísimo más porque van a poder integrar más cosas. Entonces vamos a ver cómo diferenciar visualmente una arteria de una vena porque sí se puede, pero no son rojas ni son azules. Entonces vamos a ver cómo diferenciar las arterias de la vena. Entonces aquí le vamos a poner arterias y aquí de título le ponemos tips, ¿vale? Tips. Tips del doctor Ignacio, ¿vale? Entonces, ¿cómo identifico yo, Ignacio, una arteria? Entonces, yo cuando era estudiante primerito siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo aprenderme los vasos? Y probablemente ustedes ahorita vean esto y digan, qué miedo, ¿no? Pero pues, conforme más agarren práctica y conocimiento teórico, más van a poder identificar estructuras. Entonces, les digo, primero, si se puede, agarren un atlas y vean, aunque sean los nombres y qué señalan, ¿no? Probablemente después de 3, 4 días no se acuerden, pero pues ya más o menos saben que a nivel del cuello hay una arteria que se llama carótida, ¿no? No saben distinguirla todavía probablemente, pero ya saben que ahí están, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cómo las distinguimos? Entonces, desde el principio. Entonces, ¿cómo son las arterias? Las arterias son más claritas, tienen forma. ¿A qué me refiero con que tienen forma? Van a tener esta forma porque, si ustedes recuerdan, una característica que tenían las arterias y no tenían tanto las venas es que en una de sus capas predominaba ¿qué? Que les ayudaba a regular la presión arterial o hacerse más chiquitas o más grandotas. El músculo liso. El músculo, exactamente el músculo liso. Este músculo liso les va a ayudar a las arterias que cuando se vacíen mantengan su forma, es decir, se vean redonditas, se vean bonitas, no estén ahí todas apachurradas, ¿vale? Entonces tienen forma. Y la última es que son más pequeñas, ¿vale? ¿Por qué son más pequeñas, se acuerdan? Por el transporte de sangre, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? O sea Ponme en que, contexto. Para la con presión, ¿no? eso Para poder mantener la presión. pasa más rápido la sangre. ¿Pasa más rápido la sangre en dónde? ¿En las arterias o en las venas? En las arterias. En las arterias pasa más rápido la sangre. ¿Por qué? Porque tenían presión, ¿no? Ahí uno de sus compañeros nos dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las venas? ¿Qué característica les dije que tenían las venas a diferencia de las arterias? ¿En qué se diferenciaban? En cuestión de cuando se expanden. ¿Tienen válvulas que son distendibles, las venas? ¿Cuáles son? Las venas son distendibles, exactamente. ¿Y qué nos permitía eso de las venas que sean distendibles? Que se pueden agregar más sangre por ahí. Acumulan más sangre, ¿vale? Entonces, era lo que les decía, si ustedes se ponen un suéter, son talla grande y se ponen un suéter chico, lo van a dejar enorme, ¿no? Entonces, si agarra, si aguanta como tal, esta parte del suéter, pero se hace más grande y ya no regresa a su forma. Entonces, por esta característica de las venas, es que las venas generalmente están colapsadas, son más grandes, porque ya cuando incrementan su presión, pero cuando se vacían ya no regresa a su forma original, por eso igual son más grandes. Ajá. Esto es solo visual, ¿vale? Y habíamos quedado que pues esta parte de que pues como está acumulando más sangre, se empiezan a tornar un poco más oscuras, entonces moradizo, un poco más que se podría decir negruzco, ¿vale? Entonces son oscuras, ¿vale? O más oscuras que las arterias. Entonces aquí vamos a tratar de identificar, por ejemplo, si yo les marco este vaso que está aquí, ¿qué me dirían que es? Arteria. ¿Una arteria? ¿Por qué una arteria? Porque está clarita. Por el color clarito, ¿no? Ok, pero ¿tiene forma? ¿Está redondita? Sí. ¿Seguros que está redondita? Véanla bien.
Vean esta, por ejemplo. ¿Ya vieron cómo está esta? ¿Esta está igual que esta? No, la que usted dice está colapsada. Bueno, la que estamos viendo. Exactamente, está colapsada. Probablemente porque está muy grandota, puedan ver como que tiene forma y está clarita, pero no siempre van a estar del mismo color. Entonces, esta que ustedes ven aquí, la ven con forma redondita, así, bonita, contorneadita. Sí. Sí, entonces esa es una arteria, ¿vale? Entonces aquí tenemos arteria, ¿vale? Ya después les digo cómo se llama. Ahorita nada más vamos a ver arterias, ¿no? Si es arteria o es vena. Ajá. Y la que me dijeron hace rato, ¿qué sería? ¿Vena? Ok, bien, vena, ¿no? Entonces aquí la ponemos. Vena, ajá. Pueden ver aquí cómo se une, ¿no? Se une con otra. Esta de aquí, por ejemplo, tiene todas las características de una vena, ¿no? Que les acabo de decir. ¿Qué sería? Pues, bueno, ya les dije. Vena, ¿no? Vena. Entonces, es más oscura, está colapsada y es más grande, ¿vale? Entonces aquí vean, hay otra vena, y aquí hay otra vena, y vean cómo se van formando, ¿no? Ujú. En cambio, la de acá atrás, esta de aquí, ¿qué sería? Una arteria. Tiene las características de una arteria, pero no siempre son arterias. Esta es la tráquea, ¿vale? Entonces, ahorita era pregunta con trampa. Entonces, ahorita que están aprendiendo, cuando vean una imagen de sección, dime. ¿No? Bueno, creo que alguien tiene prendido su micrófono. Listo. Entonces, cuando ustedes vean una imagen de sección, vean todas las estructuras y digan, pues esta tiene cara de vena, vamos a ver si es una vena, ¿no? Esa tiene cara de arteria, vamos a ver si es una arteria. Entonces, en este caso, esta era la tráquea, esta no era una vena, ¿vale? Entonces, ahora sí, esta de aquí, ¿qué forma tiene? Veanla bien. ¿Está redondita? Sí. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es? Arteria. Arteria. Bien, excelente, ¿no? Y así nos podemos ir con todas y cada una de estas, ¿vale? Pero nada más era para que ustedes aprendieran así a grandes rasgos cómo iba a ser esto, ¿vale? Siguiente, entonces, ¿dudas con la diferencia? Con la práctica y conforme vayan avanzando, van a ir viendo cuál es cuál, ¿vale? Ya les va a ir costando cada vez menos trabajo, pero que me interesaba mucho que supieran por el momento cómo identificarlas. ¿Alguna pregunta que hayan tenido? Un tantito, porfa, a lo que anotó de Sí. arterias y venas, porfa. Ahí está. Esto es subjetivo, ¿eh? Como yo lo veo, esto no viene en ningún libro. Esto es como yo lo veo y los tips que a mí me han servido para enseñar y también para aprender, porque yo en su momento, pues yo tampoco sabía anatomía, ¿eh? Acuérdense, yo soy un profesor más, pero algún día fui estudiante como ustedes. Estos son los tips que yo saqué cuando era estudiante, ¿vale? Probablemente les sirvan, probablemente no, probablemente ustedes añadan algunos y qué bueno, y espero que nos lo puedan compartir, pero todo esto es de mi parte, lo que yo les aporto a ustedes, ¿vale? ¿Sí? Doctor, entonces, por ejemplo, si ya tenemos localizada una vena y seguimos, o una arteria y seguimos el caminito, podemos deducir que entonces todos esos son venas o arterias. O sea, con solo Exactamente. con la Si tú ves, referencia por de ejemplo, el recorrido de aquí, ajá, le voy a borrar aquí. Ay, bueno, sí. A ver, ¿qué le puedo borrar? Bueno, es que si le borro aquí, creo que se pierde. Ah, no, no se pierde. Ahí está. Vamos de nuevo, ¿vale? Si tú sigues el caminito, por ejemplo, de aquí y estás segura que este raíz es una arteria, pues obviamente la que se une aquí también va a ser arteria. Ajá. Si sigues más para arriba, pues hasta aquí tenemos otra arteria y puedes ver cómo de aquí, exactamente, ya viste esta, si seguimos el trayecto, ves esta chiquita, ¿no? Si sale obviamente de la grandota que sabes que es una arteria, pues también va a ser una arteria. Ajá. ¿Sí? Las arterias no se juntan con las venas, no, nunca, excepto en los capilares, pero eso ya tú no lo vas a ver con los ojos, eso ya necesitas la microscopía, ¿vale?
pero visualmente las arterias no se juntan con las venas, ¿vale? ¿Sí? Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Excelente. Sigamos entonces, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora lo que viene siendo, se los pongo, vamos a ver circulaciones, ¿vale? Un poco acerca del corazón y pues a ver si nos da tiempo de ver otras cositas. Entonces, vamos a ver circulaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué onda con la circulación? Circulación. ¿Qué onda con la circulación? ¿O qué onda con el corazón? Para que ustedes me entiendan. El corazón va a tener una única función. ¿Cuál es esta función? Bombear, funcionar como una bomba. Como cuando ustedes le van a bajar le quieren subir agua al tinaco, pues te prenden la bomba, ¿no? Entonces, para esto nos sirve el corazón. El corazón es un órgano contráctil. Entonces, solito se va a contraer, es como si ustedes estuvieran apretando constantemente una botella, pues va a salir su líquido, ¿no? Pero así como expulsa líquido, también le está llegando líquido. ¿Mediante qué? Mediante las circulaciones. En el corazón tenemos dos circulaciones. Tenemos la circulación, acá la vamos a poner, circulación, más chiquito, circulación menor, también conocida como pulmonar, y tenemos la circulación mayor, ¿vale? Circulación mayor, ¿vale? También conocida como sistémica, ¿vale? Si se llama pulmonar, ¿a qué órgano creen que vaya? Los pulmones. A los pulmones. Los pulmones. Entonces, por eso se llama pulmonar, ¿vale? ¿Por qué? Porque lleva los pulmones. ¿Para qué nos sirven nuestros órganos los pulmones? ¿De qué se encargan? ¿O qué han escuchado de los pulmones? ¿Para qué los ocupamos? Oxígeno. Exacto, para llenar de oxígeno. Entonces, la sangre que va a ir desde el corazón a los pulmones es con el fin de que se oxigene. Entonces, toda esta sangre que expulsa el corazón va a ser pobre en oxígeno siempre y cuando vaya a los pulmones. ¿Para qué? Para que durante la respiración, cuando nosotros inspiramos aire, ¿no? Componentes de aire, el oxígeno. El oxígeno va a entrar a través de las vías respiratorias, sobre todo mezclado con los demás aire, pero sobre todo el oxígeno, y se va a intercambiar con el alvéolo en el CO2, perdón, con el CO2 en el alvéolo, ¿vale? Entonces, pues así es como nosotros podemos oxigenar la sangre. Pues hagan de cuenta, esto lo van a ver el siguiente año en fisio, pero pues, aquí se los enseño de una vez, ¿no? No así como en fisio se les van a enseñar, un poco más ligerito. Entonces, hagan de cuenta que nosotros tenemos la tráquea. La tráquea se divide en dos, ¿vale? Dos bronquios. Ya los bronquios se van haciendo más chiquitos. Aquí imagínense que este es un bronquio y terminal y ya vamos con la última parte. Tenemos unas pequeñas bolsitas, ¿vale? Que se llaman alvéolos. Esto lo vamos a ver igual después, pero nada más para que lo entiendan un poquito, ¿va? Entonces, estos alvéolos van a tener a su lado arteria, ¿vale? Que es una ramita chiquitita, una arteriola chiquitita de lo que viene siendo la circulación pulmonar, ¿vale? Entonces, vamos a ver que esta sangre, aquí por ejemplo tenemos el capilar, y aquí pues ya llega la sangre pobre en oxígeno de la arteria, y vamos a ver que aquí el CO2 se va para acá, CO2, y el oxígeno se va para acá, ¿vale? Entonces, hay un intercambio gaseoso que se le conoce como hematosis, ¿vale? Entonces, la hematosis es el intercambio gaseoso. Entonces, ¿para qué queremos que la sangre vaya a los pulmones? Para que expulse el CO2 y agarre el oxígeno que trae la respiración y pueda oxigenar la sangre. Ya después de esta arteria pasa por el capilar y finalmente se vuelve vena, pero esta vena ya es rica en oxígeno. Era por eso lo que les decía, que en la circulación pulmonar, sobre todo en las arterias y las venas, se invertían los papeles.
Las venas transportaban sangre rica en oxígeno y las arterias sangre pobre en oxígeno, pero únicamente en pulmones, ¿vale? Entonces, sobre eso vamos a partir el día de hoy. No les voy a enseñar fisiología porque si no, los voy a aburrir. A mí me encanta fisiología, pero los voy a aburrir, estoy seguro, porque es una clase de anatomía. Entonces, vamos a ver las generalidades de esta circulación, ¿vale? Entonces, ¿dónde inicia? Número 1. Hay 3 cosas que deben de saber de una circulación. 1, ¿dónde inicia? 2, ¿cómo es su trayecto general? Y 3, ¿dónde termina? ¿Vale? Entonces, vamos a ver el número 1, ¿dónde inicia? Entonces, inicia en el ventrículo. No, sí, está bien. En el ventrículo derecho, ¿vale? Entonces, inicia en el ventrículo derecho. Número 2, se contrae el ventrículo derecho. Ya no lo voy a abreviar, ¿vale? Número 3. De hecho, o sea, les voy a dar varios números, pero con que se aprendan el 1 y el último, que es el donde inicia y donde termina, con eso está perfecto, ¿vale? Entonces, inicia en el ventrículo derecho. 2, se contrae el ventrículo derecho. 3, la sangre se expulsa, o bueno, la sangre choca con la válvula tricúspide, ¿vale? Tricúspide. Que es la válvula que separa el atrio derecho del ventrículo derecho, ¿vale? Entonces separa la válvula tricúspide y la cierra, ¿vale? Y la cierra. Entonces, al momento que se cierra el ventrículo, la válvula tricúspide, evita que la sangre se expulse nuevamente hacia el atrio. ¿Por qué? Porque vamos a ver, entonces aquí vamos a poner las cavidades. Entonces aquí tenemos al atrio izquierdo. Esta de aquí viene siendo la válvula. Ahí escribí bien, perdón, otra vez. Esta de aquí viene siendo la válvula tricúspide. Su función es separar el atrio del ventrículo derecho, ¿vale? Atrio derecho de ventrículo derecho. Esta cavidad es el ventrículo derecho. Ahora vamos a ver otra. Bueno, ahorita conforme las vayamos viendo, las vamos señalando, ¿vale? Entonces, la sangre va a viajar, ahorita vamos a ver, va a viajar de aquí, del atrio, al ventrículo. Y aquí en el ventrículo derecho es donde va a comenzar la circulación pulmonar. Se contrae el ventrículo y lo que quiere es buscar, cada que se contrae, quiere buscar un flujo de salida. Es como cuando ustedes aprietan un Gatorade, está buscando un lugar de salida. Ajá. Una vez que encontró el primer lugar de salida, que es que la sangre quiere regresar del ventrículo al atrio, la válvula tricúspide se cierra para evitar que no se fugue la sangre. Entonces va a buscar otro orificio de salida. Entonces, ya se fue para acá. Lo que ahora va a hacer es intentar buscar el otro orificio de salida. Pero esta válvula que nosotros tenemos aquí, que es la válvula pulmonar, esta es la válvula pulmonar, vamos a ver que se le va a impedir. Entonces, lo que va a decir, ok, entonces, si tú no me dejas salir, yo voy a empujar más fuerte. Entonces, se va a contraer más recio, más duro. Entonces, es momento en el que la sangre quiere seguir saliendo por el atrio, pero no puede, entonces se regresa y sigue presionando en la válvula pulmonar. Entonces, lo que va a pasar aquí es que finalmente la válvula pulmonar, después de cierta presión, se vence y se abre, y la sangre puede expulsarse del ventrículo a lo que viene siendo la arteria pulmonar, y ese es el número 4, ¿vale? Entonces, la sangre choca con la válvula tricúspide y la cierra. Número 4, la sangre busca salida y empuja. Aquí en esta, cuando se empieza a contraer el ventrículo, es importante que ustedes sepan que la válvula pulmonar está cerrada,
esta se va a vencer con la presión. Por eso ahorita vamos a ver que hay válvulas de presión y válvulas de volumen. En este caso, la válvula pulmonar es una válvula de presión, porque es la que va a ceder, entre más presión se contraiga el ventrículo, es la que se va a abrir, ¿vale? Entonces, la sangre busca la salida y empieza a empujar a la válvula pulmonar, ¿vale? A la válvula pulmonar. Número 5. Se abre la pulmonar, se abre la válvula. Número 6. Se expulsa la sangre. ¿A través de qué arteria habíamos quedado? Pulmonar. Esta sangre que está atravesando la arteria pulmonar, ¿es sangre pobre o rica en oxígeno? Pobre. Pobre en oxígeno, ¿vale? A través de la arteria pulmonar, ¿vale? Entonces, número 7, llega a los pulmones. Ajá. Muy bien, llega a los pulmones. Llega a los pulmones y se oxigena, para no ser un número 8, se oxigena. En los capilares, acuérdense, en los alvéolos y todo eso. Número 8, ahora sí. La sangre retorna. ¿Cómo quedamos que se llamaban los vasos que llevan la sangre de los tejidos al corazón? Venas. Exactamente, entonces la sangre retorna por las venas pulmonares. ¿Y esta sangre es rica o pobre en oxígeno? Rica. Rica en oxígeno, ¿vale? Entonces retorna a través de las venas pulmonares. Ajá. Número 9, es importante que sepan, se nos van a preguntar, ¿dónde drenan las venas pulmonares? Llegan al atrio izquierdo, ¿vale? Las venas pulmonares llegan al atrio izquierdo, ¿vale? O antes a los atrios también se les conocía como aurícula, seguramente, pues así se los enseñaron a ustedes. Pero actualmente el nombre más correcto es atrio, ¿vale? Entonces, si le quieren poner entre comillas, entre paréntesis aurícula, está perfecto. Todavía mucha gente le dice así, y obviamente siempre les van a decir así, básicamente, pero el nombre más correcto actual es atrio, ¿vale? Número 10. Llega la sangre, las venas pulmonares llegan al atrio izquierdo. Número 10. Termina la circulación pulmonar, ¿vale? ¿Preguntas que tengan con esta circulación? ¿No? No, pero ¿podría explicar otra vez el proceso? Claro que sí. Ahora se los voy a explicar con el dibujo para que lo entiendan, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí, hacer así esquemáticamente unos pulmones, ¿vale? Entonces aquí tenemos la tráquea. Y vamos a poner aquí, pues lo que vienen siendo los pulmones, ¿vale? Ahí están, perdón. Ahí están. Ay, perdón, me quedó muy feo. Un pulmón, más o menos, ¿no? Perdón, de repente cuando dibujo muy rápido, no soy el mejor dibujante, pero ahí están los pulmones, ¿no? Entonces, tenemos aquí a los pulmones, ¿vale? Entonces, vamos a ver que la circulación, aquí le voy a borrar lo que acabo de poner. Ahí está. Listo, ¿vale? Vamos a ver ahora sí lo siguiente. Vamos a ver la circulación, ¿dónde empezaba? Esta circulación la vamos a poner de color verde, ¿vale? ¿Dónde empezaba la circulación pulmonar? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho, ¿vale? Ahí está, ventrículo derecho. Entonces, inicia en el ventrículo derecho. ¿Hacia dónde va la sangre? Ya les dije, ahorrense todo esto de que primero se quiere salir por lo que viene siendo la tricúspide, entonces se cierra. Después, ¿por dónde quería salir la sangre? Por la válvula pulmonar. Exactamente, entonces empieza a empujar la válvula pulmonar, pero la válvula pulmonar no se deja, entonces, ¿qué va a hacer el ventrículo?
Más presión. Se contrae más fuerte. Entonces, una vez que la válvula es mucha la presión para que aguante, ¿qué es lo que pasa? Se abre, ¿no? ¿Hacia dónde viaja la sangre? A la pulmonar, arteria pulmonar. A la arteria pulmonar. Entonces, aquí me faltó poner esta, pero esta que está de morado es la arteria pulmonar, ¿vale? ¿Ok? ¿Y hacia dónde se dirige esta sangre que va de la arteria pulmonar? A los pulmones. A los pulmones. Entonces la vamos a alargar poquito, ¿vale? Entonces toda esta. Ay. ¿Ya? Toda esta va a ser la arteria pulmonar, ¿vale? Entonces, desde aquí hasta acá, ¿vale? Entonces, arteria pulmonar. Ujú. Y son dos, una para el pulmón izquierdo y una para el pulmón derecho, ¿vale? Pero lo que sale del ventrículo es un tronco que se le conoce como tronco pulmonar. Después se bifurca en dos, una para el pulmón izquierdo y otra para el pulmón derecho. Pero con que sepan que es hacia la arteria pulmonar por el momento, con eso es perfecto, ¿vale? Después lo que hace, ¿qué pasaba en los pulmones? Ya llegó a los pulmones. Después, ¿qué pasa aquí en los pulmones? Se El oxigena. intercambio en gaseoso. las Se capilares. oxigena. Se oxigena. Entonces, aquí le vamos a poner que sale el CO2 y aquí en el pulmón entra el oxígeno, ¿vale? Y después de aquí, ¿qué pasa? Una vez ya que es oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Regresa al Retorna corazón a por las las venas venas pulmonares. pulmonares. ¿Regresa a través de qué? Venas pulmonares. Venas pulmonares. También regresa ¿a dónde? ¿A dónde regresa? Atrio izquierdo. Exactamente, regresa al atrio izquierdo, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner para que no se me corte. Esta de color morado es la vena pulmonar, ¿vale? Son 4, de hecho, dos que vienen del pulmón izquierdo y 2 que vienen del pulmón derecho, pero todas van hacia el ventrículo, perdón, hacia el atrio, ¿qué me dijeron? Izquierdo. Izquierdo, ¿vale? Entonces, muy bien. Entonces, aquí viene la circulación, ya que pasó el otro pulmón, sale, ¿no? Entonces, salen de los dos pulmones, entran por los dos pulmones y salen de los dos pulmones, ¿vale? Porque es uno izquierdo y uno derecho. Entonces, llega a través, imagínense que aquí hay otra, y de este lado, del otro pulmón, pues viene igual. Toda la sangre va a terminar aquí. ¿Cómo se llama esta cavidad? El atrio izquierdo, ¿vale? ¿Dudas ahora sí con esta circulación? ¿Les quedó un Entonces poco más claro sabemos con el que esquema? la circulación menor va a terminar en el atrio izquierdo. Exactamente. Si les pregunta clásica en examen, ¿dónde termina la circulación menor o pulmonar? En el atrio izquierdo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Perdón, ¿podría volver a la izquierda? ¿Cómo? ¿Dónde está el atrio izquierdo? Sí. El atrio izquierdo es este que dice AI, ¿vale? Se los pinto de color, de este color, ¿vale? Atrio izquierdo, ¿sí? Sí. Ok. Y aquí tenemos, del otro lado, el atrio derecho, ¿vale? Ahí está, atrio derecho, ¿vale? ¿Sí? Una pregunta. Dime. Bueno, lo que está del lado del otro pulmón, por donde, antes de pasar al donde dice atrio derecho, esa parte, ¿cuál era? ¿Es la válvula pulmonar? Sí. Bueno, aquí se perdió el nombre, ¿verdad? Pero es esta de aquí, es la válvula pulmonar, ¿vale? Y la del otro lado, ¿Cuál? la de donde está, digamos que el otro pulmón. ¿Este? Ah, no, o sea, cuando subió y está las flechitas, pero ya para abajo. Ah, no es una válvula. O sea, toda esa que está marcada de morado es la vena pulmonar. Ah, ok. Sí, pero ahí en el lapso de la vena no hay válvula.
solo hay 4 válvulas que ya mencionamos 2, la tricúspide que separa el atrio derecho del ventrículo derecho y la pulmonar que separa como tal el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, ¿sí? Sí, Ahorita vemos las entonces otras dos. en ese momento ahí vuelve a entrar y ya se va hacia el atrio izquierdo para que termine. Sí, exactamente. Una vez ya que se oxigenó desde el pulmón, regresa toda la sangre a través de, les dije que eran 4 venas pulmonares, 2 del pulmón izquierdo y 2 del pulmón derecho. Entonces regresa toda esta sangre, regresa ya oxigenada al atrio izquierdo y aquí es donde termina esta circulación, ¿vale? ¿Sí? Sí, Va. ¿Puedo avanzar con la siguiente? Sí. Ok, ahora va a haber un inter, ¿vale? Le vamos a poner aquí inter, que no pertenece ni a la circulación mayor ni a la circulación menor. Entonces, pero pertenece a toda la circulación del corazón. Entonces, de una vez les digo, la circulación del corazón es cerrada. Entonces, no debe de haber fugas. Por lo tanto, pues va a tener un espacio que no pertenece a la circulación mayor ni a la menor. Entonces, es un inter, ¿vale? Entonces, este inter es cuando la sangre se acumula. ¿A dónde, qué cavidad habíamos quedado? ¿Dónde terminaba la circulación menor habíamos quedado? Atrio izquierdo. Cuando la sangre se acumula en el atrio izquierdo, se llena y vamos a ver que al momento de que se llena, empuja, se llena, aquí le ponemos coma, si que le quieren poner un poco más de texto, al momento de que se llena, empieza a empujar, ya no, yo nada más le voy a poner empuja a la válvula mitral, ¿vale? Entonces, este es un inter. Segundo punto del inter, o si lo quieren poner de corrido está bien. Ya cuando no soporte la válvula mitral, cuando alcanza su máximo, la válvula mitral se abre y permite que se llene el ventrículo izquierdo, ¿vale? Permite el llenado del ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces, vamos a ver que las válvulas atrioventriculares, que son las que separan los atrios de los ventrículos, cuando el ventrículo se contrae, no se vencen, es decir, soportan, porque ya después cuando vamos a ver anatomía cardíaca, vamos a ver que hay unas cuerdas que están ancladas hacia la pared del ventrículo, entonces, por más fuerte que se contraiga, como está anclado al mismo ventrículo, pues nunca se van a abrir, a menos de que haya una afectación, pero eso ya lo ven después. Pero estas se van a llenar por arriba, es decir, como están ancladas al ventrículo, va a llegar el punto en el que no soporten lo que viene siendo la carga, por lo tanto se van a abrir, y es este momento cuando se empieza a acumular la sangre que viene de los pulmones, que es de la circulación sistémica, llega en el punto en el que la válvula mitral, y ahorita vamos a ver que la tricúspide, no pueden soportar el peso de la sangre, porque la sangre pesa, entonces se abre y es cuando permite el llenado ventricular, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Y ya, eso es todo del inter, ¿vale? ¿Por qué? Porque después vamos a empezar ahora sí con la circulación mayor o circulación sistémica. Y esta la vamos a poner, la pusimos esa de verde, esta la vamos a poner de azul, ¿vale? Para que se vea. Entonces, circulación mayor o sistémica, ¿vale? Entonces, igual, número 1, ¿dónde va a empezar? Aquí le vamos a poner 1. La circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo, ¿vale? Número 2, ¿qué es lo que pasaba cuando la sangre, cuando el ventrículo se comenzaba a expandir? El ventrículo izquierdo se contrae y ¿hacia dónde empuja la sangre? En el otro lado, ¿qué es lo que pasaba? Una vez que, aquí ya fui bien chueco,
Me choca y me choca, pero. ¿Hacia dónde se empujaba la sangre? Hacia la válvula pulmonar. Exactamente, entonces aquí lo que va a pasar es que el número 2, aquí le vamos a poner, se contrae el ventrículo izquierdo, y una vez que ya se empieza a contraer el ventrículo izquierdo, se quiere fugar por la válvula mitral, ¿vale? Es decir, quiere regresar hacia el atrio de donde vino esta sangre. Entonces, se cierra, ¿vale? Entonces, número 3, ¿qué es lo que pasaba cuando la válvula atrioventricular del otro lado se cerraba? ¿Por dónde quería salir la sangre? Por válvula pulmonar. Ahora, esta sangre, exactamente, ahora esta sangre busca salida, ¿vale? La sangre busca salida por la válvula aórtica, ¿vale? ¿Y qué es lo que le pasaba a la válvula pulmonar cuando el corazón se empezaba a contraer más fuerte porque no la dejaba salir? Se abre. Se abre. Entonces, pues, número 4, la válvula aórtica se vence por la presión, ¿vale? Y en la otra circulación, ¿por qué vaso se expulsaba la sangre una vez que se vencía? Por la arteria pulmonar. Entonces, la sangre abandona el ventrículo a través de la arteria aorta en esta circulación, ¿vale? Entonces, la sangre se expulsa por la aorta, ¿vale? Por la aorta, ¿vale? Entonces, la sangre se expulsa por la aorta. Ajá. ¿Hacia dónde va? ¿A qué les suena que vaya, que sea una circulación sistémica? Hacia los tejidos. Exactamente, va hacia todo el sistema. Entonces, se tiene que distribuir por todo lo que viene siendo los tejidos que no sean el pulmón, porque el pulmón pues, tiene su propia circulación, ¿no? Entonces, la sangre que va por la aorta viaja hasta los tejidos, ¿vale? Viaja a los tejidos, ajá. ¿Y cómo es esta sangre? ¿Qué características tiene la sangre que viaja por la aorta? Rica en oxígeno. Entonces, lo que va a hacer es llevar nutrientes hacia los tejidos. ¿Cómo se llamaba ese proceso? ¿Se acuerdan que les dije su nombre? Viaja a los tejidos para... Empezaba con I. Irrigar. Irrigación, para irrigarlos, ¿vale? Irrigarlos. Ajá. Entonces la sangre, las arterias irrigan, las venas drenan, ¿vale? Entonces, número 7. ¿Se acuerdan qué pasaba en los tejidos cuando llevaban los nutrientes? Se unían a los capilares, hacían intercambio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, una vez hecho el intercambio, la sangre regresa, ¿vale? La sangre regresa ¿a través de quién? De las venas cavas. De las venas cavas, pero pues, a través de las venas, ¿vale? A través de las venas, ¿vale? A cualquier vena. Si estamos en la punta del pie, pues no va a llegar la vena cava hasta la punta del pie. Entonces van a empezar con una vena chiquita, después una vena más grandota, ¿vale? Número 8. La sangre llega a las venas cavas y número 9, las venas cavas drenan en el atrio derecho, ¿vale? Y finalmente el número 10, termina la circulación sistémica. ¿Dónde termina la circulación sistémica? Atrio derecho. Atrio derecho. Atrio derecho, ¿vale?
Ay, perdón. Circulación sistémica, ¿vale? Es que le acabo de cambiar la pluma, la punta a mi pluma y está pintando medio raro. Pero bueno, entonces termina la circulación sistémica, ¿vale? Entonces, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, lo que viene siendo un músculo. No se ríen de mi músculo. Está feo, pero tiene sentimientos, entonces no se ríen. Ahí está, ¿vale? Entonces el músculo, ¿vale? Entonces llega al músculo. Ajá. Entonces, una vez, vamos a empezar a ver el recorrido, ¿vale? Habíamos quedado que era de color azul. Entonces, la sangre proveniente, o la sangre que expulsa el ventrículo izquierdo de donde proviene. Las pulmonares. ¿Pero de qué cavidad? ¿De qué circulación proviene la sangre que expulsa el ventrículo izquierdo? Pulmonar. De la circulación pulmonar. ¿Y dónde terminaba la circulación pulmonar? En el atrio izquierdo. En el atrio izquierdo, ¿vale? Excelente. Entonces, una vez hecho lo siguiente, vamos a seguir, ¿vale? Entonces, llega aquí la sangre y pues cuando se empieza a contraer el ventrículo, lo primero que hace es querer regresar por donde entró, entonces empuja la válvula. ¿Cómo se llama la válvula? Ahora aquí no le puse nombre, pero es esta válvula de aquí, la válvula mitral, ¿vale? Cuando la válvula mitral se cierra, ¿por dónde quiere buscar salida? La válvula aórtica. Por la arteria aorta, pero la arteria aorta tiene una válvula, entonces choca con la aorta, entonces es la válvula aórtica, ¿vale? Entonces, una vez que llegue, es mucha la presión, ¿qué es lo que pasa? Se abre. Entonces, ¿hacia dónde viaja? Viaja a través de la aorta. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos. Hacia los tejidos, dependiendo hacia dónde vaya, ¿no? ¿Para qué viaja a través de los tejidos? ¿Para qué viaja a través de las arterias? ¿Cuál es el fin? Para irrigar. Ese es el fin de esta circulación. Irrigar. Si les preguntara cuál es el fin de la circulación pulmonar, ¿cuál sería? Oxigenar la sangre. Oxigenar la sangre, excelente, ¿vale? Bueno, después tenemos aquí la aorta. Imagínense que aquí está la aorta y va a llegar hasta el músculo, ¿vale? En el músculo, pues ya tenemos como los capilares vienen, se hace el intercambio. Pues aquí le vamos a poner que esta sigue siendo la aorta. Entonces llega el músculo. Obviamente no va a llegar a través de la aorta al músculo, obviamente, ¿no? Se va haciendo más chiquita, pero es para que me entiendan en este esquema, ¿vale? Entonces, después seguimos aquí. ¿No? Seguimos. Cómo viaja la sangre. Y una vez que viaja y llega a los tejidos, se oxigena, se nutren los tejidos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar a generar la circulación venosa. ¿Vale? Entonces, del músculo llegan las venas, manda su sangre y la circulación sigue siendo sistémica, pero aquí ya tiene su componente venoso, ¿vale? ¿Hacia dónde llegaban las venas? Venas Aquí cavas. viene a las venas cavas, es decir, de la cabeza, del dedo chiquito del dedo chiquito del pie, del dedo meñique de la mano. Cada una va a buscar su afluente para que al final toda la sangre de la circulación sistémica, o toda la sangre venosa, excepto la de la circulación pulmonar, llegue aquí al atrio derecho. Esa es su finalidad. ¿Y dónde termina esta sangre del atrio derecho? ¿En qué cavidad? ¿Dónde termina la circulación sistémica? Un atrio derecho. En el atrio derecho. Atrio derecho. Y tenemos un segundo inter. Entonces, el otro inter, ahí ya acabó la circulación sistémica. El otro inter es que la sangre se acumula en el atrio, y una vez que se acumula en el atrio, ¿qué es lo que pasa? Vence a la válvula tricúspide. Exacto. Se acumula en el atrio derecho. Cuando ya no se soporta, es mucha, se vence,
se ven si se abre, le vamos a poner se abre la válvula tricúspide, que es la que separa el atrio derecho del ventrículo derecho, y se llena el ventrículo, ¿vale? Se llena el ventrículo. Ajá. ¿Sí? ¿Queda claro? Ese es el otro inter, ¿vale? Entonces tenemos un inter entre cuando pasa la sangre del atrio al ventrículo. Ese es el inter, esa es la única función, ¿vale? Pero sigue siendo circulación intracardíaca, es decir, circulación dentro del corazón, porque no hay como tal una pausa, no hay una, ok, pues ya llegaste, ahora que sigue, ¿no? La sangre sigue fluyendo. Entonces, todo es un ciclo. Ajá, es algo que se le conoce como ciclo cardíaco. Entonces, si me entendieron cómo es la circulación intra y extracardíaca, cuando lleguen fisiología, se les va a hacer sencillísimo, ¿vale? Lo único que deben saber de aquí de la circulación es ¿dónde inicia la circulación sistémica? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Por dónde expulsa la sangre el ventrículo izquierdo? Por la aorta, Por la aorta. ¿A dónde termina la circulación sistémica? en el atrio derecho. En el atrio derecho. ¿Por dónde llega la sangre de la circulación sistémica al atrio derecho? Venas cavas. Por las venas cabras. Exacto. ¿Dónde inicia la circulación pulmonar? Ventrículo En el derecho. ventrículo derecho. ¿Por dónde expulsa la sangre cuando se contrae el ventrículo? Arteria pulmonar. La arteria Arteria pulmonar. pulmonar. ¿A dónde va la sangre de la arteria pulmonar? A los pulmones. ¿Para qué va a los pulmones? Para Oxigenar. oxigenar. Para oxigenarse. ¿Cómo llega la sangre de los pulmones hacia el corazón otra vez? Venas Por las venas pulmonares. Por las venas pulmonares. Ujú. ¿Dónde termina la circulación pulmonar? en el atrio izquierdo. Izquierdo. Atrio izquierdo. ¿Dudas que tengan con...? Es lo que deben saber de anatomía. Estas 8 preguntas que les acabo de hacer es lo que deben saber de circulaciones. Pero les acabo de dar todo este debraye, todo este chorote para que ustedes aprendan bien, ¿vale? Si ustedes aprenden bien, cuando repasen esto y lleven fisio, se les va a hacer muy sencillo porque ya lo conocen. Ya saben cómo es la circulación, por eso les digo, pues primero se quiere regresar la sangre, entonces se cierra. Y cuando se cierra, van a ver en fisio que genera un ruido, que es el primer ruido cardíaco. Ok, se cierra porque se generó un sello brusco, ¿no? Cuando se genera un sello, genera como un vacío. Y ese vacío es el ruido cardíaco. Después, cuando la sangre quiere regresar a las cavidades, cuando pierde la presión del ventrículo, se cierran las otras válvulas y genera el segundo ruido cardíaco. Pero todo esto lo van a conocer cuando lleven fisio, pero si no conocen anatomía, no van a entender fisio, ¿vale? Sobre todo en esta parte de cardíaco. ¿Dudas que tengan? Había ¿No? dicho que antes se llamaban ventrículos y ahora son... No. ¿o cómo? Antes se llamaban aurículas y ahora se llaman atrios. Los ventrículos no cambiaron de nombre. Siguen siendo ventrículos. ¿Sí? Sí, gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Me lo prometen? Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a ver ahora un poco acerca de generalidades de corazón. Y vemos rápido el sistema linfático. El esquemita que les mandé está mejor del que vamos a hacer ahorita porque la verdad no lo descargué, pero ya ustedes lo colorean, ¿vale? Es la misma esencia. Entonces vamos a empezar corazón, ¿vale? Aquí le pongo corazón. No vamos a ver todo corazón, cada una de las estructuras, porque hay un bloque específico que es el bloque 3, o cuando se ve tórax, en donde vamos a describir configuración externa y configuración interna, y un chorro de cosas. Corazón igual es un tema largo y un poco difícil, se podría decir, pero ahorita nada más vamos a ver generalidades, ¿vale? ¿Sí? Sí. Entonces, Disculpe, ¿ese dónde lo mandó? se los mandé en sus hojas, ¿no? ¿O no se los mandé? No, ese no viene. Ay, no me digan Creo eso. que no. Ay, rayos.
Bueno, ¿se las manda al rato o nada más vamos a poner puro texto, ¿vale? Se las manda al rato y ya lo colorea nada más, ¿vale? Entonces, corazón, ¿qué es importante del corazón? La función, ¿vale? ¿Para qué les dije que servía el función? ¿Para qué les dije que servía el corazón? Era una Para bomba. bombear sangre. Bombear sangre, ¿no? Es entonces una válvula, es una bomba doble, ¿vale? Si yo les preguntara cuál circulación empieza primero, la pulmonar o la sistémica, ¿qué me contestan? La pulmonar. ¿Por qué la pulmonar? ¿Porque la vimos primero? No es al Porque mismo tiene tiempo. primero. ¿no? Porque necesitas oxigenar la sangre, ¿no? Bueno, para Necesitas Ese- que primero puedan oxigenar nutrir el los tejidos. corazón. Ok, bueno. Se supone que en la etapa embrionaria, ya me la estoy súper jalando, pero se supone que en la etapa embrionaria no tienes cómo meter sangre a tu cuerpo, perdón, no tienes cómo meter oxígeno a tu cuerpo porque no respiras cuando estás dentro de tu madre, ¿no? Entonces, pues los pulmones como tal no sirven. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay un hoyo en el corazón que permite la comunicación entre izquierdo y derecho. El corazón empieza a latir a partir de aproximadamente del día 22, 23. Ajá. Entonces, ahí ya empezó a latir el corazón, pero los pulmones todavía ni siquiera se han formado, ni siquiera están todavía muy lejos de empezarse a formar. ¿Hacia dónde manda la sangre? Entonces, hay una comunicación entre el lado izquierdo y el lado derecho. La primera, si les preguntaran cuál circulación empezó primero, la circulación sistémica, porque los pulmones todavía no estaban desarrollados cuando empezó a latir el corazón, eso lo van a ver en embrio. Entonces empieza a latir el corazón, pero la sangre que llega a esa cavidad, se podría decir que la sangre que llega a lo que viene siendo pues la parte pulmonar, es de nuestra madre bombea por nosotros al principio, ya después bombeamos nosotros mismos, pero la sangre es de nuestra madre, por eso tenemos que estamos conectados con la placenta. Ajá. Entonces, la sangre que llega al atrio derecho es sangre de nuestra madre. La sangre que está del atrio derecho pasa al atrio izquierdo por un hoyo que existe. Y después la sangre del atrio izquierdo llena el ventrículo izquierdo y el ventrículo se empieza a contraer, ¿vale? Cuando nosotros cortamos el cordón umbilical ya no recibimos ese aporte y necesitamos de dónde buscar, entonces nos dan una nalgadita y mágicamente empezamos a respirar. Y ahora sí, en la etapa extraembrionaria, es una doble bomba unidireccional. Es decir, las dos circulaciones trabajan al mismo tiempo. Los dos ventrículos se contraen al mismo tiempo. ¿Queda claro? Pero sepan, si les preguntan así, se quieren ver así muy conocedores, dicen, pues la circulación sistémica empezó primero. ¿Por qué? Porque pues, todavía no había pulmones cuando nosotros empezamos a desarrollar. Ya después, obviamente, se van a contraer el ventrículo izquierdo, ¿vale? El derecho, perdón, pero a una instancia, primero se contrajo el ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces, si fuera de nuestra madre, es lo que vemos en anatomía, entonces las dos bombas trabajan al mismo tiempo, las dos circulaciones trabajan al mismo tiempo, por eso hay sangre en las dos. Mientras una sangre se manda a oxigenar, la otra sangre se expulsa hacia la circulación sistémica. Cuando la sangre va regresando al ventrículo, la otra sangre va regresando cuando la sangre va regresando al atrio derecho de la circulación sistémica, la sangre que viene de los pulmones va regresando al atrio izquierdo, perdón. Entonces, todo es al mismo tiempo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, función doble bomba unidireccional. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? 4. ¿Cuáles son? Las acabamos de ver. Los ventrículos. 2 atrios, ajá. 2 ventrículos, ¿vale? Aquí me voy a ver medio fumadón, pero ¿qué color es el corazón? Si ustedes lo ven negro, ¿qué creen que sea normal? No, ¿Qué color es el corazón? como rojizo. Rojizo, ¿por qué? Porque tiene un chingo de sangre, ¿no? Rojizo. Rojizo marrón, ¿no? Ya cuando pues, lo vacías completamente de sangre, pues es un poquito más pálido, ¿no? Si lo refrigeras, se vuelve gris, pero si lo vuelves a agarrar, se vuelve otra vez rojo, y esa es una característica, me han preguntado un chorro de veces,
por qué cuando hacemos disección de corazón, el corazón viene gris y lo empezamos a manipular y después se vuelve mágicamente rojo. Cuando lleguemos a ese punto les digo, ¿va? Color. Peso. ¿Alguien sabe aproximadamente cuánto pesa el corazón? El tamaño también. 250 gramos, más o menos. Bueno, seguramente algunos ya saben, porque tomaron clase conmigo o lo investigaron, o si ya sabían desde antes. La verdad, mis respetos para ustedes. Yo cuando entré a la facultad no sabía ni qué rayos era el corazón. Pensaba que nada más, para empezar, pensaba que tenía esta forma. O sea, yo siempre pensé que ese era nuestro corazón, ¿no? Hasta que dije, chingada, hay una aorta, ¿no? Entonces, yo entré sabiendo ser, y ahorita doy clases, gracias a el esfuerzo que tuve, pero muy bien. Pesa aproximadamente de 250, 300 gramos, ¿vale? Tamaño aproximado, ¿qué es lo que nos dicen desde la primaria? Que el tamaño se asemeja a qué? Al puño de nuestra mano. Al puño de nuestra mano izquierda, ¿no? Entonces, al puño cerrado, ¿no? Válvulas, ¿cuántas válvulas contamos? 4. ¿Cuáles? Tricúspide, mitral, y la aórtica y la pulmonar. Primero, ¿cómo les dije que se dividían? De volumen y presión. Ajá. Pues tenemos las válvulas, primero, atrioventriculares, que separan atrios de ventrículos. ¿Qué eran esas? De volumen. Entonces, cuando se empieza a llenar los atrios, se empuja, ¿no? Volumen, ¿sí? Entonces, se empieza a llenar, ya no soporta, entonces se vence. Y las otras, ¿cómo se llamaban? No les dije, se llamaban semilunares, ¿vale? Semilunares, porque tienen forma de media luna. ¿Y estas de qué eran? Presión. ¿Qué significa que eran de presión? ¿O por qué son de presión? ¿Por qué quedamos que eran de presión y las otras de volumen? Las de volumen, pues ya les dije, porque cuando se empieza a acumular la sangre, se vencen. Las otras, ¿cómo se vencían? Cuando el ventrículo se contraía más porque la sangre quería escapar. Exactamente, cuando el ventrículo se empieza a contraer, incrementa la presión dentro del ventrículo, entonces, pues busca por dónde salir la sangre, primero empuja a las atrioventriculares, como no puede salir por ahí la sangre, se cierran, y después busca otra parte de salida, no deja que se salga por ahí, se contrae más fuerte el ventrículo, las atrioventriculares siguen soportando porque están ancladas al ventrículo, entonces se vencen, ¿vale? Por eso se llaman depresión, porque entre más fuerte se contrae el ventrículo y más presión haya, es más fácil que se abra, ¿vale? ¿Cuáles eran las atrioventriculares? ¿Qué nombres recibían? Mitral y tricúspide. Mitral y tricúspide, ¿vale? Y del otro lado, Aórtica y pulmonar. exacto, aórtica y pulmonar, ¿vale? Listo. Ahora, pues, creo que ya era todo. A ver. Creo que no me falta nada más que, pues ya a mis alumnos que tomaron clase antes, pues ya les di configuración externa, interna y un chorro de cosas. Pero, pues con esto es generalidades de corazón, ¿vale? ¿Dudas que tengan? ¿No? No, ninguna. ¿Me lo prometen? Bueno, entonces, pues ya. Vamos con lo último, ¿vale? Ay, bueno, aquí está esta imagen, la voy a quitar. Vamos con lo último. Voy a dibujar, les mandé un dibujito bonito, donde viene así bien explicadito y toda la cosa. Yo aquí voy a hacer un muñeco, si lo quieren hacer igual, está perfecto. Si quieren utilizar el otro, está igual, muy bien, ¿vale? Yo aquí voy a dibujar un muñeco así. Ujú. Vale, así, un muñeco como en la primaria, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros veamos cómo surge la circulación linfática. ¿Qué quedamos que era la circulación linfática?
Es como un sistema de drenaje, ¿no? De todo lo que las células ocupan. Exactamente, es el sistema de drenaje que nos ayudaba a que se podría decir que el líquido residual que quedó en el espacio intersticial no se acumule y se drene, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la parte que transportan las arterias? ¿Cómo se llama el líquido que transporta las arterias y las venas? Sangre. 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 ¿Y cómo se llama el líquido que transporta los vasos linfáticos? Linfa. Linfa. Linfa, ¿vale? Sistema que transporta la linfa, ¿vale? ¿Y qué es la linfa? Pues es este cúmulo, este residual que queda en el espacio intersticial y estos vasos nos ayudan a drenarlo, ¿vale? Entonces, para esto vamos a tener dos partes, ¿vale? Entonces, vamos a dividir el cuerpo. Aquí en el centro les voy a poner una bolita. Aquí. Estos siempre se los voy a preguntar, así que espero que se lo puedan aprender desde ahorita. Si no, se lo van a tener que aprender para cuando lleven este primer bloque. Pero siempre toda la base va a ser aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver todo esto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos más o menos a la altura de L2, algo que se le conoce como cisterna del kilo, ¿vale? Cisterna del kilo. Y es esa bolita que está como en medio del abdomen que les hice en su dibujito, ¿vale? Entonces, cisterna del kilo. Ahora vámonos con lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ver, espérenme, es que no sé dónde les mandé el PDF. Así. Entonces, el siguiente que les vamos a poner es cómo drena esa cisterna del kilo. O a qué va a estar drenando esa cisterna del kilo, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que toda la linfa, aquí en las piernas, hay unos vasitos. Todo lo que se ve así como si fueran vasitos, son vasos linfáticos, ¿vale? Pero toda la linfa, aquí lo voy a poner con flechas. En su esquemita que les mandé ayer, vienen en forma de vasos, ¿vale? Entonces, todo esto que viene de las piernas y viene de las vísceras abdominales y vísceras pélvicas, van a estar drenando en la cisterna del kilo, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok, ahora vamos a dibujar aquí, este sí lo voy a dibujar para que ustedes me lo entiendan, que les puse aquí un cuadrito, ¿no? Algo así. Señalando la cisterna. Entonces, hagan de cuenta que aquí arriba vamos a tener al diafragma, ¿vale? Entonces, aquí se los voy a poner. Este de aquí, el diafragma, ¿va? Entonces, el diafragma, vamos a ver que tiene hoyitos, ¿vale? Hagan de cuenta que aquí viene lo que vienen siendo las vértebras. Ahí está, ¿vale? Entonces ahí está, ¿no? Y la cisterna del kilo, vamos a ver que viene así. ¿Vale? Entonces, hagan de cuenta que es una bolita aquí. Se parece como a la vesícula, pero no tiene como tal esta parte. Una característica de los vasos linfáticos es que cuando estamos ya en etapa de cadáver, es decir, ya pues, nos morimos y nos echaron en formol y toda la cosa, los vasos linfáticos ya no se distinguen, pero sí se distinguen cuando nosotros empezamos a ver un chorro de nuditos. Se hagan de cuenta que a este mismo nivel viene lo que es la aorta y del otro lado pues viene su compañera que viene siendo pues la vena cava, ¿vale? Para que vean que si hago los dibujos yo, ¿no? No me los fusilo. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Ahora vamos a ver que de aquí de la cisterna del kilo están un chorro de vasos linfáticos, ¿vale? O de nodos linfáticos. Estos nodos linfáticos son súper importantes porque nos van a estar generando como si fuera una coladera o un colador. No sé si han hecho, por ejemplo, agua de, a ver, ¿de qué? De guayaba y ven que tienen huesitos, aunque la metan a la licuadora, los huesitos quedan, ¿no? O agua de tamarindo. Pues lo licúan y lo que pasan es pasar el agua a un colador para que solo salga el líquido y la pulpa. Y todos los huesitos y eso se queda en el colador, ¿no? Lo mismo pasa aquí.
este sistema linfático, aparte de que nos sirve para, pues ahora sí que drenar la linfa, que es el espacio que quedó, o el excedente que quedó en el líquido intersticial, sirve como filtro. ¿Para qué? Para que ahí empiecen a generar como tal una pequeña contención de, de las infecciones o de cuerpos extraños, etcétera. Entonces sirve como si fuera un órgano linfoide. Entonces el sistema linfático, aparte de esto, nos ayuda al sistema inmune porque nos ayuda a contener ciertas infecciones. Por eso ustedes cuando se enferman de la garganta o se enferman pues, de una gripita, se les hinchan o se sienten 2 bolas por debajo del cuello, porque ese es tejido linfoide también, que se llaman tonsilas, y pues, empiezan a contener ahí la infección. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues se empiezan a ir, ¿vale? Se empiezan a comunicar. Entonces, cuando se empieza a detectar, que empieza como tal a pues ahora sí que a dejar de contener, o más bien que hay un cuerpo extraño, o que dice, ok, yo aquí me pongo como un policía y empiezo a pedir identificación y a los sospechosos los voy a detener. Entonces, imagínense lo siguiente, llega puras células, pura, pues sí, pura, se podría decir que linfa, y de repente llegan unas células grandotas en forma como de patas de araña, que es un virus. Voy a decir, ok, tú me pareces sospechoso, nunca te había visto por aquí, espérame tantito. Pero ese virus fue inicial, entonces ese virus llama a sus compañeros. Entonces llama a sus compañeros y de repente se forma un caos, y como se forma un caos y todos quieren avanzar, pues ya no es suficiente policía y se van. Y así se empiezan a propagar. Y el sistema linfático es muy importante porque a través del sistema linfático se propaga el cáncer. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso cancerígeno, por ejemplo, en el abdomen o en el hígado, por ejemplo, puede llegar al tórax o puede llegar al cerebro. ¿Por qué? Por el sistema linfático. ¿Por qué? Porque probablemente la célula cancerígena en un momento se quedó en el primer filtro, ¿vale? Que viene siendo este. Entonces, primer filtro, que es el primer nodo. Llamó a sus compañeras cancerígenas, ya no fue suficiente el policía, y después al segundo, al tercero, al cuarto, y así es como se empieza a propagar el cáncer, ¿vale? A través del sistema linfático. Pero cualquier infección se propaga también de la misma forma. Por eso cuando, por ejemplo, tienen pues, ciertas enfermedades, lo que busca un médico es si tienen ganglios inflamados. Si tienen una infección abdominal o un absceso, probablemente tengan sus ganglios inflamados, ¿vale? Bueno, ya para que no los aburra, así es la propagación del cáncer a través del sistema linfático, y es pregunta de toda la vida, ¿cómo se propaga el cáncer? A través del sistema linfático, ¿vale? ¿Dudas que tengan con eso? Todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Sí. ¿Seguros? Ok, entonces después vamos a ver lo siguiente. Hagan de cuenta que una vez pasó de aquí, de la cisterna del kilo, va a salir, o la cisterna del kilo se va a estar como tal drenando a través de un conducto largo, que va a drenar, ay, perdón, aquí ya me pasé, va a drenar hasta acá, ¿vale? Hasta el lado izquierdo, ahorita les digo cómo. A este de aquí lo conocemos como conducto torácico, ¿vale? Torácico, ajá. Entonces, si les preguntara, ¿quién drena la cisterna del kilo? Pues el conducto torácico, ¿vale? Entonces llega el conducto torácico y asciende, ¿vale? Entonces todo este es el conducto torácico. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Y así está su dibujo, ¿no? Entonces hay un solo conducto que está drenando hasta el lado izquierdo, ¿vale? Entonces, lo que les decía el día de ayer, al final de cuentas, todo se va a drenar otra vez en la circulación sistémica, ¿vale? O más bien en la circulación venosa. Entonces, hagan de cuenta que aquí del cuello viene la yugular interna, y de aquí de lo que es el brazo viene la subclavia y nos forman la brachiocefálica del lado izquierdo. Del otro lado pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces llega aquí, llega la otra, y se forman la brachiocefálica, y la unión de las dos brachiocefálicos forman la vena cava, ¿vale? Entonces, ahí le ponemos todo esto, ¿vale? Entonces, todo
Entonces, todo esto es parte venosa, ¿vale? Y vamos a ver que el conducto torácico, ¿dónde va a drenar? Estas forman una especie de ángulo, ¿vale? Y de hecho en su dibujito viene exactamente igual, ¿no? Viene otro apartado en donde hagan de cuenta que viene así, ¿vale? Entonces, viene las dos venas, ¿no? Entonces viene así, así y así. Y del otro lado exactamente igual. Viene así, así. Y después estas dos se unen y nos forman a la vena cava, ¿vale? Ahí está. Así viene. Y después vamos a ver que viene aquí una parte ascendiendo, más delgadita, y hace esto y drena aquí, ¿vale? Entonces drena en lo que viene siendo los conductos. Entonces vamos a ver cómo se llama esto. Esto forma un ángulo, como les digo, y esto, como vieron que formaba un ángulo de 90 grados, le pusieron ángulo venoso, ¿vale? Entonces, ángulo venoso, ¿de qué lado? Izquierdo. Del otro lado se llama exactamente igual. Ángulo venoso derecho, ¿vale? O también se le adquiere el nombre de las dos venas que lo forman, que es la subclavia y la yugular interna, ¿vale? ¿Cómo se llaman? Se llama ángulo yúgulo subclavio, ¿vale? De yugular y subclavia. Yúgulo subclavio izquierdo o yúgulo subclavio derecho. ¿Ah? Y a este ángulo venoso izquierdo, y es pregunta de examen, ¿dónde drena? El conducto torácico va a llegar a drenar aquí, ¿vale? Entonces llega y drena justamente en el ángulo entre la subclavia y la yugular interna izquierda. Entonces ahí drena el ángulo yúgulo subclavio, el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ahí está recibiendo la sangre del conducto torácico, ¿vale? Entonces, en contraste con todo lo que vamos a acabar de ver, si yo les preguntara, ¿quién drena la pierna izquierda? ¿Quién drena la linfa de la pierna izquierda? La cisterna del kilo. Ahí llega la cisterna del kilo y después de la cisterna del kilo, ¿quién drena la cisterna del kilo? El El conducto torácico. conducto torácico. ¿Y a dónde drena el conducto torácico? En el ángulo venoso izquierdo. El ángulo venoso izquierdo. En el ángulo venoso izquierdo. Ajá. Entonces, si yo les preguntara, la linfa de la pierna izquierda drena en el ángulo venoso izquierdo o en el ángulo venoso derecho. Así tal cual la pregunta. ¿A cuál de esos dos lugares drena la linfa de la pierna izquierda? ¿Ángulo venoso izquierdo o ángulo venoso derecho? ¿En el izquierdo? ¿Por qué en el izquierdo? Izquierdo. Porque en el izquierdo. O sea, sí está bien, pero ¿por qué en el izquierdo? Pues porque ahí llega lo que es el conducto torácico. Ajá. O ¿Y la sea, sangre de la pierna izquierda drena directo al conducto torácico? no drena a la cisterna del kilo, de ahí al conducto torácico y luego al ángulo venoso izquierdo. Exactamente, ¿vale? Entonces, esta pregunta la hicieron, de hecho, creo que hace 2 años o el año pasado, no recuerdo, y nada más le venían esas dos, no venía cisterna del kilo y no venía conducto torácico, y todos se quedaron como de, ¿qué onda, no? Entonces, en términos generales, si nosotros dividimos a nuestro chango, bueno, de otro color para que se vea, ¿no? De color rojo, ¿vale? Si nosotros dividimos aquí a nuestro chango en cuadrantes, así, y aquí lo pongo más en chiquito para que ustedes lo puedan hacer igual. Aquí lo pongo en chiquito. Vamos a ver que todos estos 3 cuadrantes, bueno, está más bonito que este cuadrante y este cuadrante, todo drena al ángulo venoso, ¿qué? Izquierdo.
ángulo venoso izquierdo, ¿vale? Las piernas a través de, primero la cisterna del quilo, conducto torácico, ángulo venoso izquierdo. La mitad de acá de la cabeza y cuello y miembro superior a través de lo que viene siendo la yugular, porque la yugular viene de la cabeza, y el miembro superior del lado izquierdo a través de la subclavia, porque la subclavia viene del brazo. Y si yo les digo que está de acá, pues el único cuadrante que drena el ángulo venoso derecho es este, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas con sistema linfático? ¿Puedes Eso, repetir esto, por favor? ajá, ¿qué cosa? Lo de los cuadrantes. Sí, entonces, aquí lo pongo. Como yo sé que aquí está la cisterna del kilo, ¿sí se ve el láser? Sí. Como yo sé que aquí está la cisterna del kilo, entonces voy a decir que la pierna izquierda y pierna derecha están drenando la cisterna del kilo. ¿La cisterna del kilo a dónde drenaba? El conducto torácico. Y el conducto torácico, Al ángulo venoso izquierdo. pues entonces están de acuerdo si yo les digo que las piernas, el abdomen, la cabeza, el cuello y el brazo izquierdo, todo está drenando el ángulo venoso izquierdo. Sí. Las piernas, abdomen y el tórax a través del conducto torácico y la cabeza, cuello y miembro superior a través de él, la yugular y la subclavia izquierda, pero todo drena al mismo lugar, ¿sí? Entonces estos tres cuadrantes están drenando en el ángulo venoso izquierdo, pero ¿dónde drena la parte derecha? La pierna derecha pues está drenando exactamente al mismo lugar que la izquierda, a la cisterna del giro, entonces drena al ángulo venoso izquierdo, ¿vale? Pero la del miembro superior derecho, cabeza y cuello derecho, drenan a través de su propia subclavia y su propia yugular, que era lo que les ponía acá, ¿vale? Entonces, ahí está, ¿vale? Era lo que les ponía acá, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que aquí viene este cuadrante y todo drena aquí, ¿vale? Aquí viene bien campante la sangre, aquí viene del brazo, aquí viene de las piernas, todo drena estos tres cuadrantes al ángulo venoso izquierdo, pero el cuello y la cabeza drenan del lado derecho, drenan a partir de la yugular derecha y la subclavia derecha, el miembro superior. Entonces, solo la linfa del miembro superior derecho, cabeza y cuello derecho drenan en el ángulo venoso derecho. Todo lo demás en el ángulo venoso izquierdo. ¿Preguntas? ¿Puedes repetir lo de la yugular y la subclavia, por favor? ¿Qué cosa?